El acta de la sesión número 84 se da por aprobada y el acta de la sesión número 85 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se han recibido los siguientes documentos. Un oficio del subsecretario de Previsión Social por medio del cual hace llegar la respuesta a una inquietud de la Comisión respecto a los beneficiarios de la pensión garantizada universal, tanto pensionados de Capredena como de IPRECA. Un oficio de la señora Pamela Gana Cornejo, Superintendente de Seguridad Social, a través del cual remite informe del primer semestre, glosa 08, el presupuesto del año 2023. En el mismo sentido, hace llegar la glosa número 9 de la ley de presupuesto del 23 y un correo de la Dirección del Trabajo, por medio del cual agradece la invitación cursada al director nacional de la Dirección del Trabajo y excusan su participación el día de hoy. En su representación asistirá don Hernán Larraín Rojas, jefe de la Unidad de Procesos Fiscalización Focalizada del Departamento Inspectivo, y la señora Jacqueline Beatriz Arelluna Rojas, profesional de la Unidad de Procesos Fiscalización Focalizada del Departamento Inspectivo. Terminar la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Efectivamente, don Pablo Centeno excusó de asistir a la comisión y en su nombre va a estar presente don Hernán Larraín Rojas, quien es jefe de la unidad del proceso de fiscalización del Departamento Inspectivo de la Dirección del Trabajo, y doña Jacqueline Arelluna Rojas, quien es profesional de la unidad del proceso de fiscalización focalizada del Departamento Inspectivo. Ellos son ustedes. Bienvenidos. Bien, para esta jornada tenemos 4 puntos en total en tabla, 3 son audiencias que han solicitado. Antes de dar puntos varios estoy explicando la composición de la tabla. Son 3 audiencias y al final de ellas está la votación de las mociones parlamentarias que fueron presentadas por los diputados Pino y Araya. Bien, se ofrece la palabra sobre la cuenta. Se ofrece la palabra sobre puntos varios. Diputado Sauerbaum, diputado Giordano. Ya, perdón, casi me cayó el agua. Presidente, mire, esta es la 6ª vez que yo digo lo mismo, pero espero que esta vez sí me considere la petición. Lo que pasa es que salió ayer nuevamente un IMASEC bastante negativo, un 0,9%. Eso quiere decir que este año con suerte vamos a crecer al 0%, o sea, no va a tener crecimiento. Y hay una alarma puesta por distintos expertos respecto del debilitamiento del mercado laboral. El propio señor Bravo, cierto, que no digamos que es una persona de la derecha, ni mucho menos, ha alertado respecto de David Bravo específicamente, de esta emergencia laboral no declarada, como la llama él. Entonces, producto de esto, presidente, si uno revisa las cifras, efectivamente aquí hay un problema estructural bastante grave que no se ha ido considerando. Y nosotros le hemos pedido, esta es la 6ª vez que lo hacemos, o la 7ª quizás, porque lo ha hecho la B, lo ha hecho Henry Leal, lo he hecho yo varias veces. Entonces le queremos pedir, ya que hay menos proyectos de ley con premura en la comisión, aprovecháramos a invitar al ministro de Economía y a la ministra del Trabajo en la próxima sesión para poder ver qué es lo que vamos a hacer con este problema, porque es un problema bastante estructural. Uno revisa los números y se da cuenta que tenemos el mismo nivel de empleo que teníamos hace 10 años atrás. O sea, hay un estancamiento bien evidente, y este es el Ministerio, o sea, esta es la Comisión de Trabajo, el Ministerio del Trabajo. El primer derecho laboral tiene que ser el derecho al trabajo. Entonces, si no nos preocupamos de eso, estamos arando sobre el agua. Entonces, yo le pido, presidente, que tomemos un acuerdo, que hagamos una sesión especial o citemos otro día, pero lo importante es que por lo menos la comisión demuestre al mundo del trabajo que está preocupado de la situación de cesantía. Se proyectaba que este año íbamos a llegar a 800.000 y ahora resulta que esa proyección ya llega a los 900.000. Entonces, ¿qué hemos dicho de eso? No hemos dicho prácticamente nada. Entonces, yo el otro día hicimos un comentario, usted, presidente, dijo que cada vez que viene la ministra nosotros la tratamos de atacar. Entonces, estamos tratando de hacerlo lo más... Sí lo dijo, presidente. Dijo que cada vez que viene la ministra nosotros... Está equivocado.
Bueno. Porque eso lo dijo el diputado Cuellar. Bueno, ok. A pesar de que yo lo comparto, pero no pongo Ya, una palabra en mi boca. ok. Pero, presidente, sí, la pregunta es la siguiente. ¿Vamos a hacer algo al respecto o vamos a dejar que pase eternamente el tema del empleo, como que aquí no le importara a nadie lo que está ocurriendo? Entonces yo le pido que recabemos un acuerdo, hagamos una jornada especial, discutámoslo, porque sabe que yo entiendo que es un tema que le molesta al gobierno porque no lo ha podido resolver, pero no por eso no lo vamos a enfrentar. Entonces yo le pido que tomemos un acuerdo, veamos una sesión especial o un día especial que nos podamos quedar si no da la agenda para poder tramitarlo en el mismo día de la comisión. Podría ser un mismo día de la comisión, no hay problema, pero yo creo que es importante que el ministro de Economía y la ministra del Trabajo vengan a la comisión a dar cuenta de lo que se puede hacer en materia laboral, considerando los niveles de cesantía y la baja en niveles de productividad que hay. Muchas gracias, diputado Giordano. Y después me estaba pidiendo la palabra el diputado Lave. Gracias, presidente. Tengo 2 puntos varios. El primero tiene que ver con el conflicto por despido masivo de trabajadores y principalmente trabajadoras de la salud que sigue sin solución. Me estoy refiriendo, por supuesto, al caso de los honorarios COVID. Hablamos de más de 6.300 personas que van a ser despedidas, el 80% de ellos mujeres. Y esto pese a que el Ministerio de Salud, a mí y a otras diputadas y diputados aquí presentes, las organizaciones sindicales, como la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermeras y Enfermeros, nos han mostrado datos que prueban que mientras más pacientes se asignan a cada trabajadora, aumentan los casos de mortalidad, aumentan los ingresos de personas en una suerte de círculo vicioso y triplica los costos para el Estado. Además, evidentemente, de afectar a toda la población que se atiende por el sistema de salud pública, porque se van a reabrir las brechas que se han ido acortando en términos de atención y ahora con pacientes con mayor complejidad. Y esto es especialmente grave en las unidades médico-quirúrgicas en condiciones de un desgaste en términos emocionales y laborales que tiene a más de la mitad de las y los trabajadores con licencia médica. Entonces, si esta comisión lo tiene bien, a mí me gustaría insistir en oficios que ya se han solicitado acá al MinSal, dado que entiendo que no han tenido respuesta y me corregirán si es que estoy equivocado, porque esta situación es francamente insostenible y sobre todo por el impacto sanitario y laboral que podrían tener estos despidos en caso de ejecutarse. Y evidentemente también con el desglose regional, que entiendo todavía no se informa. Lo segundo tiene que ver con la Unión Portuaria, que nos hicieron llegar una declaración en la que anuncian un paro nacional para el día de mañana, exigiendo una ley de puertos que brinde estabilidad y seguridad a los trabajadores y trabajadoras de los puertos. Una ley que evidentemente se ha comprometido reiteradamente en distintos gobiernos, pero que jamás nunca se termina legislando. Y nosotros entendíamos, eso fue alguna de las conversaciones que sostuvimos, digamos, informales, que el Ministerio de Transporte había retomado este proyecto con las organizaciones sindicales, pero aparentemente ahora está estancado de acuerdo a lo que manifiesta la Unión Portuaria. Entonces a mí me parece, señor presidente, que en un país donde prácticamente todo el comercio pasa por los puertos y donde han fallecido solo en este año, y hemos dado cuenta en otros años de muchos más, solo en este año 7 obreros, esta ley tiene un sentido de urgencia que no podemos meter debajo de la alfombra. Y lo repito para que se le tome el peso. En un año han muerto 7 trabajadoras o trabajadores portuarios en accidentes laborales, lo que evidentemente habla muy mal de las condiciones de seguridad en los puertos. Así que, presidente, y si esta comisión también lo tiene bien, solicito que oficiemos al Ministerio de Transporte para que nos informe el estado de preparación de este proyecto de ley y que también sobre qué medidas tomó y está tomando para evitar el paro o resolver el conflicto que lo gatilla, porque sin duda eso también va a provocar un daño a la economía del país. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Giordano. ¿Habría acuerdo para los 2 oficios solicitados por el diputado? Diputado Lave. Gracias, presidente. Saludarlo a usted y a todos los que están y al Ejecutivo que ojalá nos esté viendo por algún medio. Presidente... Está Francisco por ahí. Aquí está. Pero cuando hablo del Ejecutivo me gustaría tener a la ministra de Trabajo, me gustaría tener a subsecretario. Hay que precisarlo. Pero que gracias por ayudarme con eso. Precisarlo, ¿sabe por qué? Porque una de las cosas que el presidente Boric, por su intermedio presidente, le prometió a los chilenos y en especial a las mujeres, que iba a crear 500.000 empleos, o iba a recuperar 500.000 empleos para las mujeres, que iba a haber una reactivación económica, que iba a hacer incentivo al empleo. Y hoy día lo que vemos es una ministra totalmente ausente, vemos un presidente que hace un discurso con respecto a la ley de presupuesto, en donde no habla nada de crear empleos, de fomentar el empleo. Hoy día Chile está igual que el 2010,
en desocupación de empleo. Eso quiere decir que son 13 años de retroceso. Y hoy día la ministra no ha sido capaz de pronunciarse con respecto al tema. Entonces, presidente, yo suscribo al diputado Sauerbaum, en donde creo que tenemos que hacer una sesión especial. Tenemos que invitar a la ministra, porque a lo mejor si la ministra no tiene la herramienta o no se le ocurre cómo, a lo mejor podemos ayudarlo entre todos. Porque aquí lo más importante hoy día es entregarle la seguridad y el derecho a poder tener un trabajo digno hoy día a todos los chilenos. Y lo que está haciendo hoy día la ministra es metiendo la cabeza a un hoyo igual que la avestruces, y no está viendo los grandes problemas y los grandes desafíos que hoy día Chile está esperando de ella y del presidente Gabriel Boric. Muchas gracias. ¿Alguna otra palabra en puntos varios? Bien. La sesión del día de hoy tiene por objeto... ¿Cómo? Yo lo noté acá, diputado. Lo que pasa es que... Presidente, que disculpe que le diga, No, pero el otro no, día, pero ¿sabe es que- por qué me molesta? Porque yo el otro día le pedí, por ejemplo, que vinieran los directivos de la ANEF a esta comisión u otra, para que lo escucháramos. Y usted dice, terminó la, usted dijo ya, después lo conversamos. Nunca lo conversamos y hoy día no están citados, no van a estar citados ni la próxima semana. Entonces, ¿Pero por qué asume eso, diputado? porque Si ya yo me la acabo- hizo, pues, presidente. No, 5 pero si veces. usted no puede pretender de que usted, de que usted va a priorizar las cosas que pongamos en tabla. Yo he considerado en otras jornadas solicitudes que han hecho parlamentarios de oposición. La solicitud que usted acaba de hacer y el diputado la ve, lo anoté acá en mi hoja para poder realizarlo. Pero si usted me dice que hay que no hay que tomar un acuerdo, es una potestad que tengo yo como presidente, pero el compromiso que asumo con ambos es a realizar una sesión especial en los términos que lo han planteado. Bien, la sesión del día de hoy tiene por objeto recibir en audiencia, en primer lugar, a don Gerhard Techmeyer. ¿Se encuentra presente? Hacer pasar la... Por favor. Sí. Muy bien, me dijo que Alberto quiere sobre qué cosa era, bueno, pero... Bienvenido, don Gert. Un poco le informo que, bueno, fue incorporada su presencia en esta comisión a razón de una solicitud que hizo la semana pasada el diputado Alberto Undurraga. Usted tiene hasta 10 minutos para hacer su exposición y posteriormente habrá un espacio para que los parlamentarios también puedan hacerle consultas. Por favor, adelante. El micrófono, el botón que está abajo, el negro. Abajo del micrófono. Es. Ahí sí. Perfecto. A ver, yo estoy muy agradecido, ajeno de poder conversar con ustedes, y quería darle las gracias especialmente a la señora Alejandra, por haberme escuchado, y a base de eso, lógicamente, estoy acá. Y segundo, dentro de mi situación, no sé si ustedes la saben, ¿la vieron algo o nada? Ya. Lógicamente, mi hijo que está al lado trató de compaginar lo mejor posible mi experiencia con la AFP en retiro programado. ¿Ya? Y empiezo. Todos, ustedes todavía no, pero se van a encontrar que lógicamente para tener una jubilación y una pensión digna, elegimos este asunto del SCOM. Y en mi caso, lo elegí porque mis ahorros y lo demás lo tenía con Capital, la AFP Capital. Y cuando vi este proyecto que me ofrecieron a través de la superintendencia, que estaba al lado, dije ya, esto es lo que puedo hacer. Y desgraciadamente el primer año me fue bastante bien de acuerdo a lo que era pactado, pero empiezo a sufrir el segundo año, el tercero, el cuarto y el quinto. Pero para empezar a decir por qué sufrí,
porque dentro de lo que yo había pactado, perdón, tengo 81 años, voy a cumplir, entonces me cuesta leer así, ¿no? Entonces, no, pero ustedes son lolos. Oye, me ofrecieron en mis 20 años una pensión promedio de 81-82, empezando con 94,58 UF y terminando con 67,39 a los 20 años. Yo me metí en este asunto con 69, o sea, hasta los 89 años. O sea, me quedan 8 años de expectativa todavía, de vida, respecto a esto. Pero el primer año, cuando se hacen los recálculos en el retiro programado, se recalcula año a año, y a mí me tocaba en noviembre. Y en noviembre, en vez de recibir los 91,58 UF, veo con espanto que mi pensión bajó en 28 UF 88, o sea, estaba recibiendo la cantidad de... ¿Ah? 62,70. 62,70. 30% menos. Basta, un poquito más de un 30. Ya, eso me impactó tremendamente inicialmente, porque dije, aquí tiene que haber un error, alguien se equivocó en hacer el cálculo que sea, porque también a su vez el cálculo, también lo quiero dejar en claro, para saltarme un poco del asunto en retiro programado. Mira, ni el mejor Einstein de nosotros puede hacer los cálculos que se hacen para llegar a hacer lo que uno debería recibir. ¿Por qué lo hacemos difícil y lo podemos hacer fácil? Entonces, todo depende también en qué, ¿cómo se llama? El ABC, ¿cómo se llama? Los fondos. Yo siempre fui previsor y lo tuve prácticamente entre el más bajo, entre el D y el E. O sea, por precaución. Y esos fondos, lógicamente, fueron incrementados por mi lado, no solamente por mis 40 años de trabajo, sin ninguna, ¿cómo se llama? Laguna. Y más encima, pensando en mejorar mi nivel de pensión, dije, tengo ahorros. Y los ahorros los puse en un 30%, un tercio de lo que yo tenía de los 95-64, un tercio era por mi ahorro voluntario. ¿Y por qué lo digo? Porque al presentar inmediatamente a la AFP Capital en ese momento, voy a donde la misma niña que me asesoró, que eran de ellos. Ahí tuve un error, yo no debería haberlo hecho, pero yo siempre, así como digo, y agradezco la confianza que han tenido ustedes para escucharme, yo confío en todo, siempre no he sido desconfiado, pero cuando hay un motivo para desconfiar, muestro la parte media alemanota. Ya, ¿en qué sentido? Voy donde la niña y la niña me dice, don Gerd, pero no sé, dentro de lo que usted me está diciendo, no es posible que le haya bajado un 34% su pensión. Y sobre esa base, le dije, y lo que más yo dije era que mi APB también lo puse a disposición de ustedes. Mi APB, que es ser un acostumbrado a ahorrar y para pensar en el futuro, que yo no pudiera depender de mis hijos, que yo fuera autovalente, y así ha sido igual que con mi señora. Y ella se mete, y yo que tengo aquí el documento, y dice, don Gerd, ¿cuándo puso usted la última plata? Yo puse los últimos 60 millones en la APB en octubre del 2009. En octubre del 2009. Y la AFP no lo había considerado. Y por eso me bajó. Ustedes pueden pensar que cualquier sistema contable, hasta el mínimo
Es que estoy un poco emocionado, ¿eh? Ya, no voy a pensar yo que un organismo en el cual uno entrega toda la confianza y todos los antecedentes respecto a su plata, no hayan considerado lo que yo deposité, como les digo, en noviembre en octubre del 2009. Ella me dijo, perdón, gracias. Don Gert, aquí la diferencia que está debe ser los 60 millones que usted depositó que no fueron considerados en su cálculo. Eso a mí fue, pero fuerte. Desgraciadamente, o sea, dentro de toda mi manera de ser y qué sé yo, no podía aceptar que un organismo, esto es igual que un banco, uno hace un depósito a plazo, por último el depósito va a estar, se supone, porque paralelamente yo también tenía depósito. Entonces, eso a mí me hizo pensar en qué me metí, sin saber lo que venían el segundo año, el tercer año, el cuarto año. Porque la pauta que me dieron a mí, que es esta línea, ¿ya? Empezaba con mis 69 años y terminaba con mis 87 años, 88 años, una cosa así. O sea, dejando esto a un lado, que después se arregló, los 60 millones, viene también otro cuadro con la AFP en el sentido para compensarme. Me dicen, a usted, esto fue el 3 de octubre del 2012, preocupado, don Gertrude Steckman declara que acepta su entera satisfacción la sustitución de las 139,77 que fueron cargadas a su cuenta de capitalización individual por concepto de recálculo anual realizado el 2011. O sea, esto me lo iban a depositar nuevamente en mi cuenta. Pero al depositarlo en mi cuenta de la AFP, esta plata igual iba a desaparecer. Entonces, en este mismo papel, aquí, yo le pongo claramente que yo no acepto esto y me lo guardo y yo voy a responderle si lo acepto o no lo acepto. Estamos hablando del 3 de octubre del 2012. Y el 23 de enero del 13, ellos me dicen por cosas. Declaro recibir conforme la cantidad de 5.043.203 pesos por concepto de diferencia de pensiones en la modalidad de retiro programado entre los meses de noviembre de 2011 y 2012. O sea, esto sí lo recibí, porque esto lo pesqué y lo puse en mi cuenta corriente. Pero al colocarlos ellos inicialmente en este otro, lógicamente, al estar en el paquete, yo ya empecé a desconfiar plenamente que esta cuestión no funcionaba, así como yo pensaba que iba a funcionar. Porque aquí también yo les demuestro que año a año, sí, ¿a dónde está? Ahí está. En vez de recibir los 95.64 en el el segundo año de recálculo, o sea, el primer año de recálculo, debería haber recibido 91.58 UF y recibí los 62.70, descontando lo que lógicamente ellos no me habían abonado el ahorro de los 60 millones. Después no se consideran los 60 por el cálculo, estos fueron depositados en el 18 de octubre del 2009. Después el tercer año correspondiente, a mí me correspondía 89,89 UF y recibí 78 UF, 26. Ahí ya operaba el sistema dentro de lo que yo digo, porque uno tiene que saber de matemática o cosas por el estilo para saber en qué forma se calcula esto. Porque si el SCOMP dice una cosa y lo real vivido por mí es otra cosa, ¿quién está fallando? Algo falló. Yo acepto que en 20 años tienen que haber diferencias, pero esto empezaron los primeros años. Empezaron la diferencia. Entonces, para tenerlo claro,
en vez de recibir 89,89, recibí 78,26. El cuarto año correspondería recibir 89,25 y recibí 77,81. Quinto año correspondiente a recibir 88,47 y recibí 72,060 UF. Si ustedes se dan cuenta, siempre han habido una diferencia más arriba de 10 UF o lo que sea. Pero para un jubilado, respecto dentro de mi manera de pensar, no tenía absolutamente nada que ver. Más encima que mi promedio me da 81, 82. Ese promedio sale aquí, en el SCOMP, 81. Y yo en el último tenía ya 72,60. Y recién tenía ahí, el 15, tenía 74 años. Y aquí ya el SCOMP me decía, en los 20 años el promedio era 81, 82. O sea, vuelvo a insistir, y eso quiero dejarlo en claro. A mí me cuesta decir lo que estoy diciendo, pero en el fondo yo también quiero cooperar y decir claramente que esta situación de la retiro programado, si no funciona con la claridad y las reglas sean claras respecto a lo que dice el SCOM, ¿para qué lo hacen a uno engañar? Eso para mí es como sufrir un engaño, que se me engañó en esos 5 años respecto a lo que yo iba a recibir y lo que recibí. Cualquier banco, no supe ningún banco que haya quebrado en ese momento, porque alguien tendrá que decir, bueno, las situaciones estuvieron mal, estuvieron complicadas, nos complicamos, pasó esto, para arriba, para abajo, lo que sea. Pero la economía siguió con los altibajos que todos conocemos, pero en el fondo descontento por lo que pasaba. Y ahí tomó una decisión de los mismos dueños que eran Capital, de tomar una renta vitalicias con ellos mismos. Ahora, ¿por qué ustedes me pueden decir por qué no me fui a otro lado y qué sé yo? Pero yo siempre he sido fiel a lo que una vez uno pensó que confiaba y qué sé yo. Ahora, mientras tanto, de todas maneras, tuve reuniones con ellos y qué sé yo, y por eso salió la compensación de los 5 millones, pero para mí los 5 millones eran insuficientes como para año a año ver que esta cuestión no tenía límite. Y como les digo, con esto se... Ya, en junio del 2015 decido cambiar a la renta vitalicia debido a mi desconfianza y frustración año a año por el recálculo de la pensión. No tenía ninguna semejanza de acuerdo al SCOMP que yo había aceptado y firmado. Y lo peor del SCOMP me da una media de 81,82 UF por mis 20 años. Por eso yo me asusté ahí y con ellos mismos le hice ver la situación y le dice, ya, páguenme por último a través de renta vitalicia. Después de varias reuniones con ellos, con gerente y abogado, yo no estaba, yo estaba solo y me enfrentaba con ellos. Después de varias reuniones con ellos, son los mismos dueños Capital y Sura, solicité como renta vitalicia, como la última renta que tuve con el retiro programado, que eran los 76,60 UF. ¿Ya? Considerando lo mal que me fue con el retiro programado, no lo aceptaron las 72,60 y me ofrecieron 66,25 UF dentro de lo que yo hasta hoy día estoy percibiendo. ¿Ya? Y 62,25. Pero lo indignante que los fondos que estaban en el mismo edificio mío se moderaron en bajar de un piso al otro, digo más gráficamente, 12 días. Y al final cerramos en 66,18. O sea, como en 12 días nuevamente este sistema a uno lo lleva a una situación que, como en 12 días, voy a perder nuevamente 0,7 UF, si da lo mismo que, o sea, que bajara, pero, o sea, no da lo mismo que la cantidad que uno pierde, es el hecho que a uno lo indigna. O sea,
siempre a la baja, siempre con alguna diferencial que en el fondo no debe ser. Bueno, con fecha de 31 de julio del 2009 se nos informa que a partir de esta fecha pertenecemos a Vice Seguro de Vía S.A. O sea, nos sacan de Sura y al traer una carta que también la tengo acá, sale claramente que nosotros a partir del 31 de julio del 19 hasta hoy día pertenecemos al Vice Seguro de Vía S.A. Es fácil para que sí hacer el proceso de compra y venta entre las entidades financieras. ¿En qué forma tenemos la oportunidad en participar en estos procesos? No quiero desmerecer el grupo Vice. Se portaron muy bien conmigo, excelente al recibirme. Era totalmente el trato distinto al que yo tuve cuando peleaba con ellos por estas cosas que desgraciadamente a mí me atormentaron y me siguen atormentando respecto a lo que yo diría recibido. Y según antecedentes, no todos los que estábamos en Sura fueron incorporados, y eso también me di cuenta que no todos que estaban en Sura fueron incorporados a Vice Vida. O sea, aparentemente a mí también me sacaron por el asunto de, supongo yo, por los malos momentos que pasé con ellos. Y esos malos momentos, lógicamente, tienen un costo. Así que fui considerado para decir que no tuve mala experiencia. O sea, fui considerado por decir que tuve una mala experiencia con Capital. Y eso es, en síntesis, pero lo que más... En las mismas condiciones. Sí, eso fue muy bueno. Pero lo que yo quiero dejar en claro, yo también fui un mini empresario, ¿ya? Y lo que más lamento yo dentro de lo que nosotros, y a través de mi padre, que tenía un criadero en La Reina, y nosotros muy agradecidos, tanto mi hermano como mi hermana, en el momento dado que ellos fallecieron, nos dejaron un legado de una parcela. Y voy al hecho. Ese legado de la parcela, yo también puse una plata que me sirviera a mí para incrementar mi fondo. Entonces, eso es lo que uno dice, bueno, ¿a dónde llegaron a parar ciertas cosas que en el fondo uno las tenía proyectadas de acuerdo en creer en las personas que manejan este asunto en el caso mío de Capital, y caímos dentro de lo que normalmente se escucha, y que yo tampoco quisiera decirlo, pero realmente el SCOM que yo elegí y que tiene que haberlo elegido miles de personas, nos vimos enfrentados a una situación que desgraciadamente a mí me trajo problemas. Y ese problema era lógicamente lo que yo quería manifestarle a ustedes. Desgraciadamente, yo estoy más emocionado que otra cosa y agradecido que ustedes me reciban, pero este dolor lo llevo yo porque va contra mis principios. Las platas son las platas, todas las necesitamos en un momento dado. Una a esta altura de la edad, nunca quisiera molestar a ningún hijo, ni por bien que le vaya y todo lo más. Lo digno es seguir luchando y todo lo más. Y para eso yo luché, sembré, pero la siembra, para mí, en cierto modo, pasó un tractor. Ese tractor para mí fue la empresa Capital. Respecto a lo que yo había sembrado, se me destruyó parte de mi vida. O sea, yo puedo decir, así como lo dijo mi hijo en una carta que les mandó a usted para presentarme, tú dentro de todo también eres un afortunado dentro de lo que estás recibiendo. Sí, lógico que estoy afortunado. Pero yo hoy día quiero dejar en claro que este sistema, en el fondo, como se calcula y las cosas que tienen que ser transparentes, a mí me produce un malestar. Y ese malestar, perdónenme, pero si lo expresé mal, estaba preparado, me preparé no sé cuántos días, mi señora me retaba, estáis repitiendo lo mismo. Claro, porque, lo ha hecho muy bien, no, mira, es fuerte para uno
Y teniendo los antecedentes que hay respecto a mi familia, mi padre, que llegó a 17 años aquí a este lindo país de Austria, que sacó la cresta al viejo para dejar nosotros una herencia, una parcela. Nosotros teníamos criadero de aves en La Reina, una parcela, y uno tiene que estar agradecido de eso, para que gente, no quiero hablar mal, pero es el hecho, los antecedentes que están acá demuestran claramente que hay manejos que desgraciadamente uno no quisiera ni decirlo, ni discutirlo, y tampoco pero los papeles son los papeles y son la claridad. Y es lo que yo todos los meses estoy recibiendo respecto a lo que yo, desgraciadamente, no tuve esa posibilidad de desarrollarme bien de acuerdo al SCOMP que me dieron. Y ese SCOMP no lo inventé yo. Ahora, una cosa que es importante, ¿cómo una empresa de este nivel capital no se dio cuenta a este señor Rat? El primer año de recálculo no tiene nada que ver con la realidad. Tiene que haber un sistema de fiscalización, como en todo tipo de cosas, auditorías, y ver, tiene que saltar. Hoy día con las cuestiones modernas, yo veo, cualquier cosa se puede, pero ¿cómo este gallo de repente de las 90 UF llegó a 60 y tantas? Algo pasó. Y eso es lo que yo también quiero que ustedes lo entiendan. Eso no puede ser. Antes que yo vaya a pasar un mal rato, estaba peor que lo que está hoy día, es en el sentido de que ellos tendrían que haberme dicho, perdonen, señor Rat, aquí hubo un problema, lo estamos rectificando, que sepa, no tenía ni idea. A los 3 días me avisaron que lo que fue el problema. Entonces, los sistemas de control aquí fallan, la superintendencia también. Yo conocí todos los superintendentes y todos me decían lo mismo. Usted sabe que aquí hay un cálculo que se hace, que actúa y hay un vector, y ese vector es el que va sobre el sudeste para arriba. O sea, enreda la película para que uno no tenga claro. Para mí 2 más 2 son 4. No tengo por qué saber otras cosas que desgraciadamente llegó a esto. Así que, ¿me falta algo? Estuvo súper bien y le agradezco. ¿Puedo tomarme, perdón, un minuto? Solo un minuto, y no van a ser los 10 minutos de él. Ya, porque estamos un poquito pasados. La perspectiva de hijo. Por favor, con micrófono. Permiso. El SCOMP, ¿qué es lo que pasa? Que cuando mi papá toma el retiro programado, a los 70 años estaba ya recibiendo el sueldo que sería a los 80. Cuando uno negocia con un empleador, es un acuerdo. Y cuando uno hace un acuerdo con un empleador de por vida, espera que eso se cumpla. ¿Cuál fue la angustia de mi papá? Y lo digo desde el punto de vista de hijo. Es que sus fondos no le iban a alcanzar. Había una promesa que no se estaba cumpliendo. Y cuando él toma la decisión tarde de irse a renta vitalicia, toma una renta vitalicia que es peor que a los 88 años. Y a veces hay decisiones que son trascendentales en nuestra vida y que somos manipulados. Esa es la verdad. Nos falta información, somos manipulados. Quien le asesoró en Capital no le asesoró. Y lo triste de todo esto es que Capital lo que hizo fue pensar en mantener los fondos en ellos. Lo que debió haber hecho mi papá, y se lo pregunté antes de que entráramos acá, y le dije, di eso, pero los papás a veces no escuchan a los hijos. Le pregunté, si tuvieras estos antecedentes ahora, ¿hubieras ido por retiro programado? Definitivamente no. Hubiera tomado renta vitalicia desde el principio. Pero él confió, solo que confió en la persona equivocada. Por una persona hay decisiones trascendentales que van por toda una vida que ya no se pueden revertir. Gracias por escuchar. Muchas gracias don Gerd por compartir con nosotros su relato, que además es bien atingente a propósito de los temas y las discusiones que se dan dentro de esta comisión. No sé si algún colega quiere hacer algún comentario. Jimena, ¿puede ser brevemente, diputada? Muchas gracias. Diputado Sandón y diputado Giordano. Muchas gracias, don Gerd, de verdad que muchas gracias. Yo creo que esta experiencia que usted nos cuenta le sucede a mucha gente. Nos sirve a nosotros también cuando estemos viendo el tema de la industria, el tema del sistema de control, de la transparencia que usted nos ha dicho, porque yo creo que aquí, yo al menos, me hago cargo de mis palabras, yo creo que hay falta de ética.
Aquí hay la persona que lo atendió a usted, la empresa, tal vez los estímulos. Aquí, lamentablemente, estamos en un mundo donde la palabra ética cuesta hasta pronunciarla porque como de viejos, ¿no? Pero la verdad que yo creo que nos está pasando eso. Y nosotros aquí tenemos una tremenda desafío cuando veamos la reforma de pensiones, donde este tipo de cosas tienen que quedar muy bien estipuladas porque no puede pasar lo que usted vivió, si podemos evitar las generaciones futuras, porque efectivamente a veces las ganancias seducen tanto a las compañías que no se dan cuenta la frustración que produce una persona, en el caso de usted que ya tiene 81 años, y que lo ha amargado durante mucho tiempo, lamentablemente. Así que yo le agradezco porque de verdad que nos da luces nuevas. Muchas gracias. Gracias, diputado Sandón. Diputado Giordano. Acá tengo problemas con el micrófono, diputado. Gracias, presidente. Primero que todo, agradecerle a don Gert por la exposición, por su relato, también a su hijo, por acompañarlo y complementar ese relato desde la perspectiva familiar. Yo creo que eso es muy importante porque en este debate, hay diversas realidades, diversas situaciones. Hemos también escuchado otros casos. A mí me ha tocado ver en el distrito que represento, que es la zona norte de Santiago, también otros casos muy graves, con pensiones muy, muy bajas, donde efectivamente pasa lo que un poco decía don Gert, que uno no quisiera tocar la puerta de los hijos, de las hijas, para resolver este problema, pero pasa que muchas veces en este sistema la única solidaridad que va quedando finalmente es el grupo familiar sosteniendo un problema que es estructural. Un problema que es estructural y que nos tiene discutiendo acá en la comisión algo tan relevante como es la provisión de un derecho social, que es el derecho a tener una pensión justa, que alcance para vivir, que evidentemente se haga cargo también de del esfuerzo que usted puso durante toda una trayectoria laboral. Pero acá finalmente terminamos sujeto a la volatilidad del mercado, sujeto al azar, muchas veces a los intereses también particulares de las empresas que administran esto, que son muchas veces multinacionales, en todos los casos, al menos acá, o en la mayoría de los casos. Y pasa lo que pasa en un casino, porque es una lógica como de casino, que la casa nunca pierde. Entonces, y no pierde con el retiro programado, que nos hace a nosotros preguntarnos, ¿es justo, es sostenible que la pensión de una persona a medida que envejece vaya deteriorándose en el tiempo? Como si los gastos a medida que uno va cumpliendo más años fueran reduciéndose. Y entonces la discusión del derecho social creo que cobra mucha importancia. Y en el caso también de la renta vitalicia, bueno, ahí también hay otro debate de fondo que es que efectivamente también la casa se queda con todo lo que sobre, ¿no? No existe la heredabilidad, que ha sido parte fundamental del debate de pensiones cuando hay renta vitalicia, cuando uno quiere mantener un ingreso permanente en el tiempo, al momento de fallecer, la empresa se queda con todos esos recursos. Entonces, tenemos un sistema que es muy injusto y, como digo, creo que nos pone el desafío de dejar de pensar en las pensiones como una especie de bien de consumo, como un beneficio que se apuesta en un mercado solamente y que se gana o se pierde como si uno fuera un casino. Así que les agradecemos su relato. Muchas gracias. Sí, yo también, nuevamente, como para terminar, usted ha dicho usted ha dicho la parte social. Uno puede tener la plata que quiera, pero tiene que tener sentido social. Un sentido social es el que falta respecto a cualquier tipo de negocio o lo que fuera. La sensibilidad social es fundamental. Y aquí no hubo sensibilidad en absoluto. Tanto así que una secretaria con la cual terminé siempre bien me dijo: don Gert, usted se está enfermando y nos está enfermando a nosotros. A ese nivel. O sea, yo enfermando al culpable, cuando yo era el doliente. Entonces, con eso yo quiero dejarles dicho que miremos esto con una proyección en el caso de ustedes que están trabajando en esto, como un aporte dentro de lo que debe ser los ahorros. Eso para mí es lo fundamental. Muchas gracias, don Gert. Sin duda será una contribución a la discusión que tenemos que dar en la Comisión de Educación sobre la reforma previsional, que es algo que es bien atingente. Yo quiero sugerirle a la Comisión que le podamos solicitar a la Superintendencia de Pensiones, nos pueda hacer una síntesis respecto al historial de la situación por la que atravesó don Gert, para efectos de tenerlos como un antecedente. Claro, lo mejor proveniente de la superintendencia para que fuese una síntesis de ese historial. Así que, don Gert, nuevamente le agradecemos por haber compartido con nosotros este relato a su hijo y los dejamos liberados de la comisión. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Alejandra, que te deje los datos para poder oficiar.
Hasta luego. Bien. La segunda audiencia que tenemos en tabla es con la Federación de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras a Honorarios Municipales de Chile, FECITRAHOMUCH. Así se llama. Y le vamos a dar, para estos efectos, la prioridad a don Darío Díaz Galás, quien es presidente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores a Honorarios Municipales de Chile. Usted, don Darío. Buenas tardes. Buenas tardes, don Darío, bienvenido. Buenas tardes a todos. Presidente, si me permite hacer solamente... Por favor, don Pedro. Es que olvidé en la cuenta, presidente, porque lo tenía en mi WhatsApp, las excusas del señor Undurraga por su inasistencia a esta sesión. Es que está con licencia médica, presidente. Correcto. Por esta semana, y él está interesado en la invitación de los señores que están presentes. Por eso que... Aprovechamos de desearle pronta recuperación. No. No. Mañana la sesión me anotan una sesión especial para mí. Muy bien. Don Darío, bienvenido. Le cuento la modalidad de la comisión. Usted tiene 10 minutos para poder exponer la problemática para la cual fueron convocados y posteriormente los diputados y diputadas van a poder hacerle consultas o comentarios. Tenemos después una tercera audiencia. Así que le doy la palabra de forma inmediata. Don Darío, bienvenido a la comisión. El de abajo. Ahí está. Buenas tardes. Buenas tardes. Agradecer la instancia que nos dan para dar a conocer la problemática que quizás ya muchos conocen, pero no con el detalle que pretendemos dejar claro ahora. Hemos decidido nosotros con las federaciones que están trabajando en la mesa tripartita, que están a lo largo del país, ¿no es cierto?, desde La Serena hasta la Araucanía, representando a los trabajadores municipales de Chile honorarios. Hemos decidido repartir nuestra presentación. Yo voy a hacer una contextualización y después Natalia va a ir más al detalle. Perfecto. Los trabajadores honorarios en el año pasado fuimos informados, ¿no es cierto?, de que incluyeron nuestra problemática en la ley de presupuesto. Nos dimos cuenta ahí, nadie nos consultó, ¿ya? Y todo esto a raíz del dictamen del Contralor, donde nos instaba muy amablemente a cambiarnos de condición jurídica, tampoco sin preguntarnos. Entonces, en la comisión, en la votación de la ley de presupuesto y reajuste el año pasado, nosotros hablamos con los senadores integrantes de la votación 2 días seguidos, y cuando nos preguntaban era: ¿qué quieren, cabros? ¿Qué quieren? ¿Qué necesitan? ¿Cuál es su problemática? Ninguno de nosotros se opone a cambiar de condición jurídica, pero sí con reconocimiento del año de servicio. ¿Ya? Y ahí todos quedaban un poco, ¿no es cierto?, espantados algunos, ¿no? Pero la problemática es la siguiente. Se creó la mesa tripartita, nosotros llegamos a acuerdo con la ministra del Trabajo, la señora Yanis Jara, para crear una mesa tripartita, pero misteriosamente la mesa se desvirtuó un poco porque la mesa era gobierno, trabajadores honorarios y sus representantes y los municipios. Y después, cuando partimos en marzo, se trataba casi de una mesa del sector público porque estaban los gremios, y trabajadores de planta que tienen que ver con, y representantes de la CUT, ¿no es cierto? Y nosotros estábamos ahí, ¿qué pasa con esto? Seguimos avanzando y en la primera sesión, al preguntarnos a todos qué queríamos, quedó más o menos claro, teníamos distintas visiones quizás, pero básicamente era lo mismo. Cambio de condición jurídica sí, porque es necesario, pero con reconocimiento de los años de servicio. Y la mesa nunca tocó este punto, nunca. Entonces, y en las últimas 2 sesiones, estuvimos 6 meses en esto, y en las últimas 2 sesiones lo único que hicimos fue maquillar el dictamen del Contralor, donde nos ofrecía o nos daba la instrucción de cambiar de condición jurídica, con muchas consecuencias negativas para nosotros desde nuestro punto de vista. Exploraba y dejó mencionada la opción de pasar a Código del Trabajo, pero esa mención y esa posibilidad nunca se exploró, y tampoco está claro el procedimiento, qué va a pasar con las personas que cambien a Código del Trabajo según esta modalidad.
¿ya? No sabemos qué va a pasar con ellos, ya no sabemos si vamos a tener, los que opten por eso, si van a ser considerados trabajadores fiscales o municipales, van a tener los mismos derechos, van a tener el bono PMG, van a tener las vacaciones proporcionales, todo eso está en duda, ¿ya? Entonces, ahora nos hicieron una mesa, una proposición, avanzamos en algo novedoso quizás, que era el bono incentivo al retiro, ya para los trabajadores honorarios, cumpliendo ciertos requisitos, pero nos enteramos que no tiene financiamiento. Entonces, se terminó siendo una novedosa propuesta, ¿ya? Y todo lo más ya estaba incorporado en el dictamen, que era la no seguir contratando trabajadores honorarios en los municipios, etcétera, ¿no? Pero todos sabemos que eso en los municipios no ocurre, ¿ya? Y hoy día todos los municipios están pasando de la proporción de los trabajadores a contrata, porque están contratando a contrata. Entonces, están todos los municipios pasados los porcentajes. Entonces, ahora estamos acá en esta problemática, estamos estancados a nuestro criterio, y por eso solicitamos esta sesión para que ustedes conozcan nuestra posición y podamos establecer un vínculo que no teníamos y que es necesario para nosotros. Micrófono, por favor. Ahí está prendido. Bueno, antes que todo quisiéramos nosotros como federaciones de trabajadoras y trabajadores honorarios del Estado solidarizar. Mi nombre es Natalia Corrales, soy vocera de la Federación de Trabajadores y Trabajadores Honorarios del Estado de la UNTE, ¿ya? Nosotras queremos solidarizar con nuestras compañeras y compañeros que están siendo despedidos, que trabajan en el sector salud, ¿cierto? Y que son una gran necesidad para usuarios que además están precarizados. Entonces, primero solidarizar con las compañeras y compañeros que están siendo amenazados con despidos masivos en el sector de la salud. Esperamos que se resuelva porque son trabajadoras y trabajadores del Estado también. En síntesis, ¿cuál es nuestra postura? Nosotros, como decía el compañero, estuvimos participando en esta mesa tripartita durante estos 6 meses. Lamentablemente no vimos reflejada en la propuesta que se nos entrega para firmar los acuerdos a los que habíamos llegado, los avances de la mesa en los que nosotros creímos que habíamos logrado, ¿cierto?, durante estos 6 meses. Iniciando incluso esta propuesta siendo encabezada como un acuerdo de solución integral, ¿cierto?, para el problema de las trabajadoras y trabajadores honorarios del sector municipal. Nosotros hicimos hincapié, incluso las otras organizaciones que mencionaba el compañero, las otras organizaciones sindicales, hicimos hincapié en esto porque esto no se trata de una solución integral. Lo que propone el gobierno en este caso es solamente regular el traspaso a la contrata de las compañeras y compañeros, ¿cierto?, de la cuenta 2103, que no es más del 7% de las personas que trabajan a honorario en los municipios. Entonces también hay que tener claro eso, ¿cierto? No estamos hablando de una solución integral, sino que es un seguimiento puntual de un porcentaje mínimo de personas que trabajan a honorarios bajo subordinación y dependencia en los municipios, ¿ya?, que es la cuenta 2103. Eso no fue acogido en la propuesta que se nos envía. Por otra parte, si bien es importante el avance, consideramos un avance que se incorporara el incentivo al retiro anticipado, ¿cierto?, también hay que incorporar, y lo dijimos, hay que incorporar las jornadas que son menores a las jornadas completas, ¿cierto? Porque hay compañeros que llevan 10 años, quizás más, con media jornada bajo subordinación y dependencia. Lo otro que nosotros también queremos hacer hincapié en esta comisión por su intermedio, presidente, es que se nos incorpora en la ley de reajuste, pero no tenemos derecho al reajuste. Entonces, ya partiendo por esa base, estamos hablando de una inconsistencia importante, ¿no? Porque las personas que trabajamos a honorarios bajo subordinación y dependencia, esto es, que cumplimos las mismas funciones que los plantean y los contratos de los municipios, no tenemos derecho al reajuste. Y esto es una situación bastante discrecional. Si el alcalde o alcaldesa quiere darte el reajuste, lo va a asignar este año, y si quiere retirarlo el próximo año, lo va a retirar. Entonces, una injusticia tremenda y una inconsistencia absoluta, ¿cierto?, que se nos incorpore la ley de reajuste, pero que no tengamos derecho al reajuste.
Ojo que este derecho al reajuste se comprometió en el gobierno anterior, en la Comisión de Trabajo del gobierno anterior, nosotros estuvimos presentes cuando se nos obliga a cotizar, ¿cierto? Se les dice a los parlamentarios y parlamentarias que esta ley que se nos va a obligar a cotizar, pero que vamos a tener derecho al reajuste. Por lo tanto, ese reajuste iba de cierta forma a ser un colchón, iba a paliar, ¿cierto?, las cotizaciones, pero eso tampoco ocurrió, como muchas cosas. Entonces, lo otro que, bueno, el compañero mencionaba sobre el traspaso al Código del Trabajo, en la misma mesa, incluso en la última sesión que tuvimos para sellar ya este acuerdo, este documento, nosotros como federaciones estábamos disponibles siempre a conversar, a llegar a acuerdos, a firmar este acuerdo con el gobierno para avanzar, ¿cierto?, en dignidad laboral. Se incluye y se acuerda en el texto cuando se refiere al traspaso de honorario a la contrata, de que este tipo de, al Código del Trabajo, y que esta modalidad tiene que ser transitoria y en extinción. Sin embargo, tampoco se incorpora en el texto, ¿ya? Entonces, lo que nosotros buscamos acá en esta sesión, y vamos a venir las veces que sea necesario, ¿cierto?, porque sabemos que se empieza a discutir la ley de reajuste, primero es que si se nos va a incorporar la ley de reajuste, entonces que tengamos derecho al reajuste y se nos asignen los recursos necesarios para que todas las personas que trabajan a honorarios sin derechos laborales garantizados tengan al menos derecho al reajuste, ¿cierto? Sino que se nos retire de la ley de reajuste, mantener el trabajo de la mesa, porque lo que se nos dice a través de la Subdere es que esta mesa termina, este trabajo termina, que a pesar de que no llegamos a... Nosotros sentimos que no se visibiliza el trabajo que se realizó durante el año en el acuerdo. Creemos que es súper importante continuar con estas conversaciones, ¿cierto?, y este trabajo tripartito, y más allá incluso del sector municipal. Nosotros como federación y las demás federaciones también, desde nuestra existencia, estamos solicitando a este tercer gobierno, estamos solicitando la mesa tripartita, una mesa que esté compuesta por los ministerios atingentes para abordar de manera seria y permanente la situación de las personas que trabajamos a honorario en el Estado. Porque somos trabajadores y trabajadores precarizados que llevamos muchos años. Hay compañeros que llevan 20, 30 años. Yo llevo 13, boleteando todos los meses, ¿ya? Entonces, esperamos que esta solicitud sea acogida por ustedes, que lo consideren cuando se empiece a trabajar en la ley de presupuesto. Si ustedes necesitan más información, se las podemos hacer llegar, la cantidad de honorarios, que también siempre ha sido un misterio, ¿cierto?, que los tres gobiernos lamentablemente no han podido dar respuesta concreta de cuántas personas efectivamente trabajan a honorarios en el Estado. Porque cuando nosotros nos referimos a la cantidad de personas trabajando en honorarios, son todas las cuentas presupuestarias, porque los municipios solamente informan al CINIM los honorarios que están bajo la cuenta 2103 y la 04. Pero pero nos quedan toda la cantidad, la gran masa de personas que trabajan ejecutando programas sociales, ¿cierto?, que son fundamentales para el desarrollo del país. Entonces, esperamos también que esta comisión, así como lo han hecho todas las comisiones anteriores en las que hemos estado, nos pueda ayudar e incorporar en sus gestiones esta necesaria información para poder planificar de manera clara, concreta, la manera en que vamos a terminar con el trabajo precario en el Estado y avanzar hacia el trabajo decente. Muchas gracias, Natalia y Darío, por su exposición. Palabras de los diputados, diputadas. Diputado Lavé, diputado Leal, diputado Tapia. Les pido a todos, y diputado Jordan, les pido a todos, dado que tenemos una tercera audiencia, hacer intervenciones bien acotadas. Diputado Lavé. Gracias. Hay que a lo menos intentar reírse. Oiga, primero agradecer por el presidente que estén acá. Yo no había tenido la oportunidad de poder tener una sesión con usted. Se agradece. Más allá que ahondando en los temas profundos a cual la queja usted y a quienes representan, yo quiero empatizar con ustedes. Yo creo que si hay un empleador malo, es el Estado. Es injusto. Cuando estamos hablando que hay distintas categorías de trabajadores en un municipio, porque no solo pasa en las municipalidades, ojo,
pero en las municipalidades se da más groseramente. Así es. En donde hay cuotas, digamos, usted es planta, es honorario y así viceversa. Por lo general los trabajadores honorarios empiezan a rotar también con el alcalde o con el político de turno, así también pasa en otros estamentos, lo cual estoy totalmente de desacuerdo. Yo creo que una persona profesional no debería tener, más bien podría tener una simpatía con un color político, con una autoridad, pero lo primero es ser profesional. Y hay veces que los honorarios se prestan para ambos lados, como articuladores políticos. Yo creo que hoy día, con respecto a esto, lo que hay que lograr es un poco lo que plantean ustedes. Yo creo que tenemos que trabajar en iguales condiciones. O sea, si se reajusta para todos. ¿Por qué para unos no, para otros no? Porque hay ciudadanos de segunda clase, primera clase o tercera clase. O sea, si yo trabajo en una municipalidad y me van a reajustar, pero esto es lo mismo que el PMU, o sea, hay trabajadores que por cumplir la meta les dan un premio. Así es. Pero lo que no saben, a lo mejor la gente que nos está mirando, que ese funcionario cumplió la meta porque los trabajadores honorarios ayudaron a cumplir la meta. O sea, yo no puedo ser más hincha de verdad que usted. ¿Por qué? Porque de verdad a mí no me ha tocado el tema legislativamente. Absolutamente. Yo creo que hoy día tenemos que avanzar a que todos tengamos el mismo contrato, con funciones distintas, con a lo mejor acotados a fecha, porque hay cometidos más largos, otros más cortos. A lo mejor hay que buscar la manera de que, porque al final, ¿quiénes son los primeros que pagan el pato cuando cambia el alcalde de turno? Los honorarios, porque vamos a hacer ejercicio y yo sé que todos ustedes son funcionarios municipales. Porque además no estamos en la categoría de funcionarios municipales. Así es. Porque en la fiesta final de año no invitan al honorario, ¿por qué? Porque el honorario y la Contraloría va a objetar esa fiesta. Entonces, a mí hay una cosa que me gusta mucho del mundo municipal, pero hay injusticia. Yo creo que los alcaldes, esto no hay que cargar solo a los alcaldes, yo creo que el problema radica acá en el Congreso. Cuando usted, por ser honorario, porque al final a ti te ofrecen un trabajo y te dicen, oye, ¿querés trabajar? Cuando uno no tiene trabajo, ya vamos por honorario, no, pues es lo que nos tocó, pues. Pero no tengo beneficio, no voy por el seguro de cesantía, y así vamos, pues. Y llega mi alcalde de turno, y como usted es honorario, lo primero que sospecha el alcalde de turno, el que ingresa, dice, no, este era medio amigo del otro, era trabajar con el Dideco, es que el Sexplan lo trajo de acá, lo movió para allá. Entonces, finalmente, yo creo, presidente, que aquí la responsabilidad recae en usted. Usted tiene la facultad de poder liderar. Bien, vamos, Es que, ojo, solo va a terminar, presidente. Vamos firmando. Ojo, ¿sabe lo que pasa? Es que radican ustedes con responsabilidad, lo digo, porque usted es quien lidera esta mesa. Yo creo, y si lo tiene bien el presidente, aprovecho de poder pedirle al presidente que haga una sesión especial, no a nombre del diputado Undurraga, sino a nombre de todos los parlamentarios, especialmente bajo mi petición, en donde podamos trabajar este tema con profundidad. Porque como bien dice usted, tampoco sabemos cuánto hay. Entonces, creo que aquí hay que ponerle el cascabel al gato, y el cascabel del gato creo que hoy día debe ser y debe estar puesto en esta comisión. Muchas gracias. Gracias, diputado. Reitero la solicitud de intervenciones breves por la audiencia que tenemos en tercer lugar. Diputado Leal, diputado Tapia y diputado Jordán. Gracias. Trataré de ser más breve que don Cristian Lara. Presidente, mis primeros trabajos que tuve como abogado fue como abogado de municipalidades. Trabajé ahí un par de años como asesor jurídico de varias municipalidades, por lo tanto conozco de cerca este tema. Cuando recién me iniciaba ya por el año 96, 97 de abogado, entonces trabajé con municipalidades, luego en mi estudio jurídico me tocó defender muchos funcionarios honorarios. La jurisprudencia sentada en los últimos años es categórica, los funcionarios que cumplían su horario tenían jefatura, tenían su acción de independencia, por lo tanto iba a los tribunales y todas las demandas son ganadas, el tribunal decía, ¿sabe que hay código de trabajo encubierto? Hay que indemnizarlo y pagarlo, y muchas municipalidades tienen que pagar sumas millonarias. ¿Ya? Esa es la realidad. Luego vino el dictamen de Contraloría, lo último, que obligó a los municipios a pasar a contrata, ¿ya? Pero solamente para los de un título, no para todos, ¿ya? Para los suma alzada. Pero la masa de los honorarios de las municipalidades están en los programas. En los programas de la Dideco, de la CEPLAC, los programas del PRODER, del PRODESAL, los mundos rural. Ahí está la masa de funcionarios. Y todos sabemos que los que hacen la pega en las municipalidades, con todo el respeto a las plantas, son los funcionarios honorarios. Las plantas a las 5:30, el cierre del horario, se van de la oficina. ¿Quiénes quedan trabajando? Los honorarios los contratan. Porque eso a fin de año ya empiezan a sufrir en septiembre. ¿Miran a renovar o miran a renovar? Entonces, si hay un trabajo mal valorado, ese es el honorario.
Yo recuerdo hace un par de años marché con los funcionarios horarios de la región de la Araucanía peleando este tema, peleándolo, porque al final se ha conversado mucho y aquí tengo una discrepancia con el diputado Lavén, no depende de nosotros, diputados, compatriotas correligionarios, porque nosotros no tenemos facultades de gasto. Aquí depende del gobierno. Yo estoy seguro de que si llega un proyecto de ley, ningún diputado va a estar en contra. Si a mí me llega un proyecto de ley que pasen todo a código de trabajo, a contrata, yo creo que aquí ninguno votaría en contra. Todos votamos a favor. Pero la excepción es del Ejecutivo, del que está ahora, del que estuvo antes, de todo, no de un gobierno en particular. Entonces la pregunta es, nosotros podemos hacer la presión, escucharlo, recibirlo, pero si no llega un proyecto de ley donde le pasen la calidad jurídica, podemos escucharlo muchas veces, pero necesitamos que ingrese un proyecto de ley porque la iniciativa de gasto la tiene Hacienda, la tiene la ministra del Trabajo. Entonces, la invitación que yo daría, al menos dar una señal al Ejecutivo, al menos yo voy a trabajar un proyecto de resolución, ojalá que todos lo podamos firmar, pidiéndole al presidente que al menos lo estudie. Al menos, yo entiendo que esto significa harto gasto, pero al menos vayamos en un horizonte de tiempo, fijémoslo un plazo prudente, partamos por los casos más extremos, pero esa es la solución. Porque si no, este tema va a seguir, no se va a terminar nunca. Y lamentablemente hay cambio de gobierno, de cualquier lado, salen, se van. Ahora la legítima, al final, ahora ¿qué es lo que están haciendo señor presidente? Los pasaron a contrata, otros ahora les hacen una figura media rara de servicio, pero no tienen que estar en la oficina, entonces no están nunca, trabajan en la municipalidad todos los días, ahora van algunos días porque no puede dar subvención de dependencia, entonces disminuyó la calidad del servicio, es toda una cosa rara, ¿ya? Y al final, los que sostienen la municipalidad son los honorarios. Entonces, mi invitación, presidente, es que tomemos al menos nosotros un acuerdo acá de pedir al Ejecutivo, a la ministra del Trabajo, que partamos por ahí, porque se han contratado, no sé cuánto, termino, se han contratado miles de funcionarios públicos en este tiempo, los nuevos, y ¿por qué no hacemos cargo de los que ya están y les arreglamos su situación jurídica? Gracias diputado Leal. Diputado Tapia. Gracias, presidente. Bueno, saludar a los dirigentes. Puede ser mero. Bueno, la verdad es que este tema me apasiona. Fui 12 años alcalde de Vallenar, o sea, en 2018 y 2020. Entonces, claro, venía del mundo privado, dirigente sindical, y cuando llego encuentro con esta novedad, porque sin saberlo, y me dicen, yo le digo, oye, mira, a fin de año vamos a hacer una tremenda comida para todos los funcionarios, pero no para los prestadores de servicios y no boletas honorarios, porque no entran. Solamente para los plantas y contratas. Y de ahí empezamos a trabajar mucho con los gremios y a nivel nacional, y la verdad es que esto no ha tenido solución, y lo que dicen ustedes es cierto. Y ojo, no solamente el honorario, está en los programas. Si tú te vas a la operación, si te vas a medio ambiente, si te vas a Dideco, en todos lados, porque el municipio necesita funcionarios, como tenemos un límite del 42%, no se puede contratar más, y si no, caemos en notable abandono de deberes. Entonces yo encuentro que lo hemos detenido. Yo creo que en nuestro país nos falta avanzar en los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Y aquí hay un tema re importante, que pasaba cuando se nos accidentaba un trabajador, no podía ir a la mutualidad porque se tenía que hacer en particular nomás. Cuando una funcionaria quedaba embarazada, lo que teníamos que hacer, y lo digo ahora, si me castigan, ya salí de la municipalidad, le hacíamos un contrato de contrata para que pudiese tener los beneficios que debe tener una trabajadora que está embarazada. Las licencias médicas las pagamos, pero claro, y comparto ahí con la B, cuando dice, viene cambio de alcalde, y resulta que toman cualquier decisión. Y cuando yo dejo el municipio, asume la nueva administración, 130 trabajadores a un honorario de prestación de servicio fuera. Pero también hay un tema que la Corte Suprema ha marcado una pauta bien clara, que aquellas personas, 10, 15, 20, los años que llevan, se les tiene que reconocer su año de servicio y se les tiene que pagar sus cotizaciones provisionales y también su año de servicio. ¿Y eso qué lleva? También que los municipios tienen que desembolsar una gran cantidad de dinero. En Vallenar llevan en este periodo de 2 años y medio más de 800 millones de pesos pagados en demandas. Y eso definitivamente no puede ser. Y por eso que tenemos que regular, por eso que tenemos que darle más garantía, y yo estoy de acuerdo aquí con mi compañero que tenemos que trabajar fuertemente. O sea, ya el mundo laboral municipal, especialmente el honorario y prestación de servicios, no pueden seguir esperando más. O sea, no podemos seguir teniendo estos contratos, planta, contrata, con todos los beneficios. Está bien que lo tengan, si uno no dice que no lo tengan, pero también los que están al lado, los que trabajan mano a mano, los que trabajan codo a codo, cuando viene una lluvia, cuando hay un movimiento sísmico, cuando hay cualquier tipo de emergencia, ahí está el funcionario municipal.
pero resulta que después, cuando tenemos que ver los beneficios, son los más perjudicados son ellos, y todo el tiempo están ahí, que me renuevan o no me renuevan el contrato. Así que yo estoy totalmente de acuerdo que tenemos que ponernos a trabajar fuertemente en la demanda que tienen ellos el día de hoy. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado Giordano. Gracias, presidente. De verdad que voy a ser muy breve en honor a los próximos invitados. Solo quiero expresar, partir diciendo que iniciamos sesión con una intervención en el punto varios precisamente a propósito de solidarizar con los trabajadores y trabajadoras honorarios COVID, ¿no? Para manifestar mi apoyo en relación a lo que mencionaba usted, y también evidentemente manifiesto toda la disposición de nuestra Diputación para poder trabajar en lo que esté enmarcado en la discusión presupuestaria, pero también en avance en el trabajo decente en el Estado, en todos los debates que se vengan en términos legislativos. Yo solo quiero hacer mías también, varias de las palabras que se han mencionado en términos de que acá hay una deuda de Estado, no es una deuda de un gobierno en particular, es una deuda histórica con el mundo del trabajo, y particularmente desde la perspectiva honoraria. Si uno busca trabajo decente en Chile, creo que no hay nada más indecente que negarle la condición de trabajador o trabajadora, el reconocimiento de la subordinación y dependencia que gatilla lo que entendemos como parte de lo que protege el derecho al trabajo a quien se desempeña por tantos años como ustedes han mencionado. Así que nada, no quiero ahondar en una reflexión más larga, solo ponerme a disposición y manifestarles todo mi apoyo en los distintos debates que se den. Gracias. Muchas gracias, diputado Giordano. ¿Les parece que enviemos al Ministerio del Trabajo una nota manifestando nuestra preocupación por la situación descrita por los dirigentes? Tenemos que pedir que solicitar que en el proyecto de resolución, si lo van a hacer o de otra forma, incorporen nuestra petición de la mesa interministerial. Correcto, en el oficio que nosotros vamos a enviar, dado que el proyecto de resolución nace de otra naturaleza, lo vamos a incorporar. Correcto, correcto. Bien. Solamente para cerrar el... cortito. Diputado, lo que pasa es que... Solamente, ¿por qué no también podemos y tomar un acuerdo todos los parlamentarios de hacer una sesión especial de la comisión para abordar el tema con profundidad y ver todos estos temas, aprovechando que tenemos un exalcalde, invitar a la ministra, invitar al alcalde, invitar a la MUCH, y así invitar a varios para poder tomar el caso, digamos, porque gracias, si no, diputado. Yo sé y entiendo con Henry Leal que no depende de nosotros, diputado, gracias. pero nosotros podemos generar instancias diputado, gracias. para poder lo llama al orden, lo llama al orden, o voy a aplicar reglamento si es que vulnera el orden de la comisión. Entonces, ¿habría acuerdo para el envío de un oficio al Ministerio del Trabajo en los términos que se ha planteado? Bien, muchas gracias. Don Darío y Natalia, les agradecemos su diputado, quiero terminar, pero es que quiero terminar la exposición. Don Darío, doña Natalia, le agradecemos por su exposición y los dejamos liberados porque tenemos una tercera audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Diputado, es que diputado es que no le he dado la palabra en primer lugar. Bien, diputado, lo llama al orden, diputado, lo llama al orden, no voy a aplicar reglamento. ¿Puede suspender para despedirnos de los funcionarios? Mientras se despiden, yo le voy a pedir a los terceros invitados que puedan ingresar a la sala. Señor Alejandro. Bien, retomamos la sesión del día de hoy. Nos corresponde, en tercer lugar, recibir en audiencia a representantes de sindicatos del supermercado Unimark de la comuna de Copiapó. Para tales efectos nos acompaña doña Carla Antiquera Mendieta, quien es presidenta del sindicato Unimark de la comuna de Copiapó, doña Priscila Fernández, quien también viene en representación, don Pablo Jiménez Romero, y yo no sé si está... y don Marco Yáñez Encina, a quienes les damos la bienvenida a esta comisión, en donde queremos escuchar el planteamiento, la problemática que ustedes nos han descrito a través de otras vías. Al igual como al resto de los invitados, les contamos que hay 10 minutos para exponer y posteriormente le damos el paso a una ronda de consultas y comentarios por parte de los parlamentarios. Así que, Carla, usted tiene la palabra, bienvenida a la Comisión de Trabajo. El micrófono se enciende abajo en ese botón, el negro que está al otro lado. Ahí. Bueno, Carla, muchas bienvenida. gracias, diputado. Muy buenas tardes a todos los presentes. Me presento, Carla Antiquera del sindicato Unimar.
mi compañera Priscila, que es del sindicato TOTUS, y Marco también, que es mi compañero del sindicato Unimar. Le contamos. En primer lugar, informando a todos los presentes que somos un conglomerado de trabajadores que se encuentra compuesto por los siguientes sindicatos de la tercera región de Atacama: TOTUS, Unimar, Líder, Corona y París. Esta agrupación representa más de 1.000 trabajadores sindicalizados, los cuales son la fuerza laboral, que pese a las malas prácticas de nuestros empleadores, mantiene en funcionamiento todo lo que es el retail. En segundo lugar, en razón a nuestra función social, desde el año 2021 nos encontramos en continua comunicación y hemos podido pesquisar las grandes problemáticas que afectan a los y a las trabajadoras, a las cuales se resumen en el siguiente tenor. Con fecha 14 de junio del presente año, solicitamos a la Inspección del Trabajo fiscalización a los locales fusionados por los contratos polifuncionales y seguridad en el trabajo, para que de ello tuviésemos resultados óptimos, con la convicción de que las peticiones expuestas en el documento de solicitud fueran resueltas. Con dicha fiscalización se visitaron 19 sucursales de la fusión, entre supermercados y tiendas, los cuales fueron cada uno multados por un total de 60 UTM por sucursal, las cuales los empleadores prefirieron pagar y seguir en la misma línea, donde obviamente el trabajador se ve obligado a continuar laborando bajo presión, chantaje emocional y miedos a términos de contratos de trabajo, por no acceder con sus firmas a cambios de funciones a contratos polifuncionales, como es el caso de Supermercados Líder y Formato a Cuenta, que solo da 2 opciones a sus trabajadores: aceptan el cambio de contrato polifuncional o se despiden, o en el caso de Unimar también está chantajeando a sus trabajadores que si no aceptan los cambios de contrato polifuncional y no obtienen el 100% de las firmas por cada sucursal, ellos no se acogerían. En el caso de Unimar, ellos están presionando para que la gente firme el tema de los trabajos polifuncionales, y ellos en el mes de noviembre ellos se acogerían a las 40 horas, siendo que está por ley. Es importante recordar y recalcar que somos quienes estuvimos en primera línea en todo el proceso del estallido social y pandemia, destacando que quienes fueron los únicos que no se vieron afectados económicamente y no disminuyeron sus ventas son estas grandes cadenas de supermercados y tiendas, y no solo a nivel regional, sino que nacional, ya que están posesionados en todo nuestro territorio. Lo que realmente nos interesa es que se nos resuelva el tema de la polifuncionalidad, donde las y los trabajadores de las diferentes áreas del retail tengan contratos de trabajo con labores definidas y funciones determinadas, y que por causa de despidos masivos o renuncias no deban realizar labores que no estén especificadas en su contrato, que al ser así no reciben ningún tipo de capacitación para realizar una nueva función. Por lo tanto, se les presenta una situación de improvisación, además de que este cambio se les comunica sobre la marcha, provocando estrés a los trabajadores por esta multifuncionalidad, generando por lo demás una sobrecarga de trabajo por tener que dar cumplimiento a todos los requerimientos impuestos por el empleador, dificultando incluso el poder realizar necesidades tan básicas como ir al baño o ir a colación. Otro punto muy importante es referente a la automatización en el retail. Hoy en día también nos vemos afectados por la automatización que implementan estas empresas, ya que reduce al personal al mínimo, generando más desempleo, y va ligado también a que los trabajadores realicen trabajos polifuncionales, provocando más despidos para los trabajadores a tiempo completo y nuevas contrataciones solo para horas peak, y haciendo de todo. Por esta razón es importante poder poner un límite y así evitar estas malas prácticas. Se hace una comparación al año 2018. Los trabajadores full tenían más del 50% de contrataciones por cada rubro que representamos, que llevado a número equivalía a un porcentaje de 100 trabajadores full, y en la actualidad no pasan a ser más allá de 30 trabajadores por 30 con jornada completa.
provocando que día a día se precarice más la fuerza laboral de retail, sin dejar de mencionar que por contratos colectivos en ocasiones van ligados beneficios que por la automatización han ido en desmedro de los trabajadores que prestan servicio a comisión, ya que las ventas son asumidas por máquinas. El otro punto, y no menos importante, es referente a la seguridad en el trabajo, que las y los trabajadores no son protegidos por estas grandes empresas, ya que no poseen protocolos efectivos de seguridad dentro de las áreas de trabajo cuando son agredidos por delincuentes o clientes, provocando que los afectados se vean en la necesidad de requerir licencias médicas, lo que también provoca aumento en la carga laboral de sus otros compañeros. Por lo tanto, denunciamos que no se está dando cumplimiento al artículo 184 del Código del Trabajo. Además, cabe señalar que nuestro rubro no solo debe sobrellevar lo que se vive dentro de las respectivas sucursales, sino además de lo que se vive a la salida de cada turno, considerando que estas grandes cadenas de supermercados y tiendas cierran sus puertas a público pasadas las 21:30 horas, saliendo la mayoría de su personal a las 23:30, expuesto a los asaltos y agresiones por parte de los delincuentes. Es por esta razón que solicitamos el cierre del comercio a las 19 horas, ya que quedó demostrado en pandemia que las empresas no les afecta sus ganancias, ya que por la delincuencia los clientes se retiran temprano a sus hogares, y esto sería un logro importante, ya que nuestros trabajadores y trabajadoras llegarían a un horario prudente a sus hogares y no quedarían tan expuestos a la delincuencia que nos afecta a diario. Con lo expuesto, dejamos al tanto lo que está ocurriendo hoy en día en nuestro rubro como retail, ya que lo expuesto no solo pasa en la tercera región, pasa a nivel nacional, donde somos más de 1 millón de trabajadores en Chile, más del 80% mujeres que por miedo a perder su fuente laboral se ven necesidad de aceptar estas condiciones de trabajo. Como retail es importante que nos escuchen y se pueda legislar lo que se expuso, que dé más herramientas en materia de sanción a las distintas inspecciones o direcciones del trabajo del país, y no todo quede en simples multas que con la venta de un día son cubiertas estas grandes cadenas. En esta exposición nos vemos representados los siguientes sindicatos de la tercera región de Atacama, pero somos la voz de todo el retail: Sindicato Totus, Sindicato Unimar, Sindicato Líder y su formato a cuenta, Tiendas Corona y Tiendas París. Eso ha sido nuestra exposición, diputado, y es lo que nos está afectando y lo que está pasando hoy en día como retail. Muchas gracias, Carla, por tu exposición, por el relato que representa, como tú bien lo decías, a distintos sindicatos del retail de la comuna de Copiapó y de la región de Atacama. ¿Palabras de los parlamentarios? Diputado Tapia. Sí, bueno, recién escuchábamos la situación del mundo público, ahora nos trasladamos al mundo privado. Y la verdad es que esto tampoco es novedad, lo que están viviendo y lo que nos han expuesto el día de hoy. Este es un flagelo de tantos años, pero claro, los últimos años hemos estado viendo cómo la modernización o los trabajos que están haciendo ha venido a gatillar los problemas en el retail. El tema de la polifuncionalidad, nosotros tenemos que tener bien claro, porque la polifuncionalidad no significa que alguien pueda hacer todo el trabajo que tenga que hacer una empresa. Es decir, una cajera en su polifuncionalidad puede hacer arqueo de caja, puede ayudar a terminar todo lo que significa las cuentas, rendir cuentas, pero polifuncionalidad de una cajera no es ir a andar cortando cecina al fondo del supermercado o andar en la panadería. La polifuncionalidad del panadero es hacer pan, hacer empanadas, hacer queque, hacer todo lo que lleva. Pero aquí las empresas se están abusando, que hay un abuso, y esto está comprobado. Yo creo que ustedes se van al supermercado, seguramente muchos de ustedes han visto lo que está sucediendo. Y yo creo que ahí la Dirección del Trabajo con las inspecciones del trabajo tienen una tremenda labor a desarrollar. Por otro lado, en cuanto a los temas de seguridad, presidente, yo he visto un dejo de las mutualidades. Las mutualidades que administran la ley 16.744, la verdad es que se están alejando mucho de toda su responsabilidad y le dejan muchas veces la responsabilidad directamente a la empresa, la cual creo que la empresa tiene su responsabilidad, pero tenemos que pegar una medallita, porque no solamente el tema accidente del trabajo, aquí hay muchas enfermedades profesionales
de los trabajadores y las trabajadoras del retail que no están siendo reconocidas. Y cuando ellos se van, cuando se finiquitan y caen al mundo público y se van a ver a un Cefam, ahí la verdad de las cosas es que se traspasa toda esta carga de costo de la salud, se carga nuevamente al Estado. Así que cuenten con todo el apoyo y aquí hay muchos temas. Yo sé que el tiempo está muy acotado, pero yo creo que hay muchos temas más que tocar y el tema no lo podemos dejar solamente aquí en esta sesión, sino que tenemos que trabajar al futuro. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado Giordano. Gracias, presidente. Por su intermedio, solo complementando las palabras del diputado Tapia, efectivamente ni siquiera es cuando se finiquitan los trabajadores y trabajadoras, porque en la eventualidad que una enfermedad que tiene un origen profesional, como suele ocurrir, se declare como enfermedad común, que es lo que suele pasar en la mayoría de las mutualidades. Yo recibí centenares de denuncias y como dirigente sindical me tocó verlo directamente con cuestiones que estaban claramente vinculadas al ejercicio de la función, y en el caso de la polifuncionalidad, bueno, aparecen un montón de enfermedades que son... Por ejemplo, el tema del manguito rotador, todas esas cosas, las tendinitis, todas esas cosas son fundamentales. Voy a hacer una reflexión cortita, presidente, se lo garantizo. No más mencionarles que, bueno, suscribo la demanda del cierre del comercio a las 19 horas, ustedes saben, la suscribí antes de ser diputado y la voy a seguir suscribiendo ahora. A propósito de lo que mencionaban respecto a la violencia externa de la que son víctimas los trabajadores y trabajadoras, solo mencionarles que nosotros acá pasó un proyecto por nuestras manos, lo legislamos y esperamos que sea ley para que efectivamente existan responsabilidades directas y acciones que tengan que cumplir los empleadores cuando esto ocurre, ¿no? Tanto de prevención como de acción cuando hay un acto de violencia. Y yo acá creo que, bueno, si hay un consenso en esta mesa, en esta comisión, de que lo que ustedes nos mencionan es urgente, bueno, a propósito de cómo hay empresas multinacionales en el comercio que están implementando tipos de contrato que se declaran ilegales en la justicia, que se multan por la inspección del trabajo y lo siguen haciendo de todas formas, yo creo que debiésemos avanzar en un catálogo más amplio de sanciones judiciales y administrativas para todo este tipo de vulneraciones laborales, y al menos yo me comprometo a presentar un proyecto que espero podamos tramitar acá. Y finalmente, con esto cierro, presidente, yo no sé cómo, creo que acá hay que ser creativo, pero ustedes mencionaban esto de que hay una montonera de trabajadores y trabajadoras con licencia médica producto de la sobrecarga y se provocan estos círculos viciosos. Yo lo he mencionado muchas veces en muchas intervenciones. Creo que debiésemos avanzar en regular qué significa tener una dotación de personal que sea adecuada para las funciones, ¿no? Así como se ha avanzado, por ejemplo, en regular servicios mínimos en caso de huelga, bueno, creo que debiésemos avanzar de alguna manera en regular dotaciones mínimas para garantizar que se proteja la integridad y la salud de los trabajadores, tal como dice el artículo 184 que ustedes mencionaron del Código del Trabajo. Gracias. Muchas gracias, diputado Sandón. Gracias, presidente. Agradecer las exposiciones. Yo ya quiero dar, no sé, no es la nota, tal vez la nota realista, porque todos los que han entrado a esta sala hoy día han salido como felices y yo les aseguro que no va a pasar nada o poco va a pasar, porque aquí como que todos empatizamos, pero nadie cuenta la firme. ¿Y por qué lo digo? Porque el retail está cambiando, la venta, los supermercados, o sea, ustedes mismos probablemente incluso en su día a día ha cambiado todo eso. Yo he estado muy metida en este tema, sobre todo desde la perspectiva de la mujer, porque efectivamente en el retail, en general las mujeres son las menos capacitadas, por eso que aguantan las presiones que tienen que aguantar, firman lo que tienen que firmar. ¿Por qué? Porque no tienen capacitación. Entonces yo creo que nosotros como comisión tenemos que ir por ese lado también. O sea, hay que exigirle al Estado capacitaciones, sobre todo para las mujeres, cosas que puedan cambiar de rubro. Porque si no, estamos tratando así, las vamos a proteger, vamos a poner todas las sanciones, pero el mundo está cambiando. Y el retail está cambiando en forma vertiginosa. Nuestra forma incluso de acceder a la comida también está todo cambiando. Entonces, ¿quiénes se van a ver tremendamente perjudicados? Los demás bajo la cadena, sobre todo las mujeres que tienen menos capacitaciones. Entonces, yo creo que tenemos que ser súper realistas y tal vez exigir, y yo le he pedido 500 veces desde el gobierno de Piñera, incluso en este también, en que el Estado dé capacitaciones para justamente todas aquellas personas que por distintos motivos de la vida, porque cuidaron a su familia, porque no tuvieron la oportunidad de ir a una educación, digamos, completa y tal vez una educación superior, no han tenido la posibilidad de capacitarse. Yo creo que ahí hay una herramienta tremenda que nosotros deberíamos jugarnos, más allá de prometer más sanciones de un mundo que está cambiando. Entonces, yo de verdad, presidente, que es un tema que lo encuentro tremendamente interesante, pero ¿por dónde va la salida? ¿Va por multar? Por supuesto que tenemos que hacer todo eso, ¿no es cierto? Y me parece tremendamente injusto esta cosa que lo hagan firmar estos otros contratos y que efectivamente las empresas tienen la plata para pagar. Pero ¿dónde va la real salida?
es capacitar a la gente y sobre todo a las mujeres que por distintas circunstancias de la vida son las que están más abajo de la cadena y se pueden reinventar en la vida. He pedido 500 veces al CENSE distintos cursos y que fueran sobre todo para las personas y mujeres que están para el retail. Lamentablemente nos quedamos siempre en las buenas intenciones y pasa poco. Yo creo que por ahí también se tiene que buscar para poder hacer futuro también, sobre todo para las personas y las mujeres que trabajan en este tipo de empresas. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Voy a darle antes, Priscila, la palabra al representante de la Dirección del Trabajo, don Hernán Larraín, quien nos acompaña. Yo entiendo, bueno, una serie de problemáticas que se han manifestado. A mí en lo personal se me había informado que desde el 21 de septiembre Unimark, en el caso de la región de Atacama, Rendich S.A., obligó a algunos trabajadores a firmar un contrato anexo que, según el relato de los propios trabajadores, se presentaba con la excusa de cumplir y ser la primera empresa en llevar adelante la política pública de las 40 horas en circunstancias que era un contrato totalmente desfavorable para las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras. Así que nos gustaría, don Hernán, a lo mejor que se pudiese pronunciar sobre lo expuesto por Carla en representación de los sindicatos del retail. Sí, sin duda. Buenas tardes. Ha sido una preocupación eterna el comercio, el retail, el área supermercadista para el servicio que represento. Nota de ello que el año 2022 se hicieron 255 fiscalizaciones, se fiscalizaron todas las sucursales del supermercado Unimark y fueron sancionadas con más de 15.400 UTM. Eso da cuenta de que la multa por sí sola no disuade. La empresa se ha mantenido en esa posición. Ha sido favorecido el servicio que represento en la Corte con los fallos respecto de la doctrina de servicio y respecto de las multas que han sido ratificadas. Hoy día nos encontramos en una campaña, o más bien en un plan de fiscalización de 641 establecimientos, donde están incluidos los establecimientos de Copiapó, París, los supermercados Unimark, Super 10, que son parte del holding de Rendich. Entonces, ya de lo que va corrido de este programa, van 66 locales de los 142 que están incluidos solo de este holding, con infracción y con multas. Son 3 multas, porque no es solo la polifuncionalidad. Los jefes de área, los jefes de departamento, con artículo 22, inciso segundo, en circunstancia que no les empece, excluirlo del límite de la jornada. Eso se hace con la única particularidad de exceptuar de los domingos, de los 7 domingos adicionales, de los 2 domingos al mes, a esta jefatura. Respecto a lo que dice usted, señor presidente, esto lo hago como una breve reseña en honor al tiempo. La verdad que el programa debe concluir ahora el 30 de octubre y vamos a tener los resultados para los dirigentes. Pero sí nos llama tremendamente la atención, tal como usted señalaba, a contar del 21 de septiembre la empresa se quiere adscribir al subsidio por ajustarse a las 40 horas y no en la gradualidad que establece la norma, y engañosamente, porque hay que decir las cosas por su nombre, engañosamente presenta los 2 instrumentos para que sean firmados por los trabajadores. El de la polifuncionalidad y se le hizo ver nosotros, y esto el mensaje que envía el señor director, es de que no vamos a ir por la vía del dictamen, sino que estos próximos días vamos a sacar un ordinario para notificar a la empresa, al holding, de que no se ajusta a derecho, es un acto ilícito en el cual está incurriendo, y no se ajusta a derecho por cuanto la polifuncionalidad se mantiene. A modo irrisorio, por decirlo menos, señalar que donde decía de que tenía que inventariar una cantidad de productos, hoy día dice ese anexo que tendrá que cuadrar esa cantidad de productos, como para circunscribirlo a la labor, como señalaba el diputado, de circunscribir esta tarea de cuadrar a las labores propias de una cajera, porque inventariar escapaba de esa labor propia de la función de cajera. Darle la tranquilidad a los dirigentes de que nosotros estamos preocupados del tema, que hemos tomado, que estamos llevando a cabo acciones y que en su momento
se les va a informar del resultado de esta campaña que estamos realizando. Muchas gracias, don Hernán. Le voy a dar la palabra a Priscila. ¿Así? Carla, voy a dar la palabra para finalizar a Carla. Es complemento. Diputado, pero le pido con seriedad, brevedad, por favor. Súper breve. Presidente, preguntarle, perdón, ¿cuál es el nombre del señor Larraín? Perdón. Preguntarle al señor Larraín, ¿cuál es este subsidio por el tema de las 40 horas? Si lo puede profundizar un poco, porque yo no lo había escuchado nunca y no sé si existe o no existe, cómo se aplica, cómo no se aplica, si nos puede profundizar en ese tema que es bien relevante e importante. El subsidio de las 40 horas surge para aquellas empresas que logran un acuerdo con los trabajadores en términos de ajustarse sin acoplarse a la gradualidad que establece la propia norma, que es a contar del año 2024, pero lo hacen efectivo al día de hoy. Y por ello tienen un subsidio por parte del Ministerio del Trabajo, no es de la Dirección del Trabajo, por parte del Ministerio del Trabajo, y que va directamente a complementar la remuneración de los trabajadores. Francisco, diputado, por favor, le pido que me pida la palabra, le estoy dando la palabra a Francisco. Solo para aclarar, yo creo que a propósito de lo que menciona justamente el representante de la Dirección del Trabajo, efectivamente hoy día el Ministerio del Trabajo lo que realiza en realidad es una certificación a propósito de un sello 40 horas, que eso permite la postulación a determinados programas asociados a otros servicios, particularmente Cercotec, Cense, pero dice relación con eso, dice particularmente en relación con el sello 40 horas más que un subsidio directo, que hoy día lo que sí entrega el gobierno es un subsidio directo en materia de salario mínimo, como todos saben, y lo tramitaron. Eso solamente... Gracias, Francisco. Le voy a dar finalmente la palabra a la representante del sindicato, doña Carla. Bueno, referente a las malas prácticas que está haciendo en este caso Unimar, también está pasando por alto, ellos al querer acogerse de manera inmediata al tema de las 40 horas, está pasando por alto también a los sindicatos, porque quieren llegar a implementar sin haber ningún tipo de negociación o conversación con los sindicatos que están a cargo. Sí, también recalcar que nosotros, al menos en la Dirección del Trabajo, en la tercera región, tenemos muy buena acogida con la directora. Se han aplicado multas, pero lamentablemente las empresas siguen cometiendo este tipo de faltas, siguen inventando este tipo de contratos. O sea, a lo mejor, porque después de la fiscalización que nosotros pusimos como fusión retail, vinieron estos cambios de contrato. Peor que los anteriores. Entonces, hoy en día, lamentablemente, tampoco las direcciones de trabajo, las inspecciones, tienen las herramientas necesarias para que sean sanciones más duras para este tipo de empresas y no sigan cometiendo este tipo de irregularidades. Diputado Ulloa, muy breve para finalizar este punto de esa audiencia. Muy breve. Escuché atentamente la exposición, pero al funcionario de la inspección, usted hablaba de multa, 15.000 UTM prácticamente, ¿cierto? 60.000 UTM. No, en total, en todo. Exactamente, sí. Ahora, estas multas, lo que pasa es que me llama la atención que no sirva de disuasión. Estas multas fueron impugnadas y todavía se encuentran en tramitación, han sido acogidas las impugnaciones, porque a lo mejor quizás tenemos que dar una vuelta desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista de la impugnación de la multa, que a lo mejor existe mucha laxitud todavía y los tribunales acogen esta impugnación, quizás va por ahí. Entonces me gustaría ver ese tema y por eso le estoy haciendo esa consulta, si es que es posible. Gracias. Sí, muy breve. Las multas se han mantenido en su gran número, ¿ya? Y porcentaje. Nosotros sí estamos empeñados en un plan de intervención que es aplicando la transformación digital a contar de este otro año, de hacer los requerimientos virtual y constatar el cumplimiento sostenido en el tiempo, pero vía remota, porque no tenemos la capacidad, tenemos 325 fiscalizadores efectivos en terreno como para estar visitando todos los meses la empresa, pero sí lo podemos hacer a través de esta transformación digital en la cual estamos hoy día trabajando como servicio para efecto de hacer el requerimiento y sancionar todos los meses. Hoy día sancionamos, nos retiramos, volvemos al otro año, volvemos a sancionar. El efecto
definitivamente no es disuasivo. Muchas gracias, don Hernán. Diputado, es que le voy a dar la palabra a Priscila. Y miren, quedan 10 minutos y llegaron los autores de 2 mociones parlamentarias que tenemos que votar. Priscila y terminamos el voto. Lo que pasa es que hay una indicación que está concordada, diputado, por las fuerzas políticas. Priscila. Yo quiero hacer una acotación. Yo quiero hacer una intervención cortita. Nosotros como Fusión Retail hemos pasado, hemos luchado por un cambio real en el retail. Nosotros nos estamos viendo muy afectados con los cambios que se están haciendo. También nosotros, las multas que se le están imponiendo a la empresa sí la están apelando. A Totus, por ejemplo, los multaron con 25 millones de pesos, que son 60 UTM por local. Como representamos un solo sindicato que es Vallenar, Carrera y Mol de Copiapó, ustedes los que pertenecen a Copiapó saben, se les multó con 25 UTM, pero eso está en revisión. O sea, en un día, en 6 horas, Totus hace 25 millones de pesos, en 6 horas laborales. 6. Por ende, las van a apelar, las denuncias van a quedar en nada y ellos van a poder pagar lo que sea que tengan que pagar. Gracias, diputada. A mí me gustaría que hicieran un proyecto de ley que aumentaran que se aumentaran las sanciones hacia los empresarios que cometan estas graves prácticas. Muchas gracias, Priscila, y les agradezco al diputado. Solamente, pero no, señor Larraín, que no podemos ustedes hacer más están exigiendo... Diputado, es que no podemos hacer más consulta, un comentario, o si no, no pues una pregunta. Es que no alcanzamos preguntas porque no podemos darle continuidad. Me Diputado, si no, ya le he hecho la consulta. Diputado, yo le di la palabra en 2 oportunidades desde que usted llegó a la comisión. No, en 2 oportunidades porque en el tema anterior también le di la palabra. No, diputado, quedan 8 minutos, no sea así, por favor. pero es que, por favor, diputado. Carla, le doy la palabra para... Bueno, lo que nosotros pedíamos en sí es referente al tema que se hagan sanciones más claras y cambios referentes y que quede la claridad en los contratos polifuncionales y el tema de la automatización que nos está afectando mucho, que hoy en día significa un gran desempleo a nivel nacional, no solamente regional. Y insistimos también en el tema del cierre por la seguridad en los locales. Eso, diputado. Bien. Don Hernán, ¿algo para terminar? Bien. Ya, bueno. Bien, ¿les parece entonces que enviemos un oficio en los términos que ha propuesto la dirigente sindical? ¿Habría acuerdo? Bien, vamos a enviar entonces, Carla, Priscila, vamos a enviar una nota dirigida a la Dirección del Trabajo para que nos puedan dar cuenta también del estado de cada una de estas situaciones a las cuales ustedes han hecho mención. Les agradecemos y antes de concluir con la comisión tenemos que sacar adelante el punto número 4, que es continuar con la discusión en particular de los proyectos de ley refundidos, el boletín número 14.900-número 13, que regula la publicación y transparencia. Sí, pues. Pero diputado, no hagamos política de esa forma, no sea tan populista, por favor, no sea tan populista. Reivindique la actividad. Chao, Priscila. Bien, el número 4 es continuar en la discusión en particular de los proyectos de ley refundidos, el boletín número 14.900-número 13, que regula la publicación y transparencia de las remuneraciones en las ofertas de trabajo, y el boletín número 15.163, 13, que modifica el Código del Trabajo para disponer la entrega de información expresa sobre las remuneraciones asociadas a las ofertas del empleo.
Están presentes los dos autores de ambas mociones, el diputado Araya y el diputado Víctor Pino, quienes asisten a esta discusión que ya es en particular. Aprobamos este proyecto, estas dos mociones, don Pedro, en general. Y entiendo, usted nos puede decir de que hay presentada una indicación que consensuada, si es que no me hace el matiz el diputado Lave, porque yo actúo en buen ánimo en esto. Don Pedro. Presidente, efectivamente hay presentada una indicación, yo no sé si consensuada o no, porque no conozco los acuerdos que ustedes adoptan, que está así firmada por varios señores diputados, entre los cuales está don Cristian Araya, don Andrés Giordano, don Héctor Ulloa, doña Maite Orsini, don Jaime Araya, don Eduardo Durán, don Víctor Pino, la señora Osandón, don Franz Sauerbaum, señor Ibáñez y señor Santana. Pareciera que está consensuada, presidente. Muchas gracias, don Pedro. ¿Les parece entonces para la economía de la comisión y del tiempo? Diputado Lave, quedan 4 minutos. Presidente, lo que pasa es que la indicación me gustaría ver si Francisco pudiera explicármela, digamos, más o menos. Pero, que si no puedo sí, pedirle para darle la palabra, pero yo le quiero pedir de la mano otra cosa que es operativa, porque si no le damos prórroga a la comisión se va a terminar. Está bien. Entonces a mí me gustaría que sinceráramos la disposición a votar en particular, porque si le doy la palabra a Francisco, señor diputado, no alcanzamos a votar las mociones parlamentarias de los diputados Pino y del diputado Araya. Entonces quiero preguntarle, antes de darle la palabra a Francisco, si usted autoriza el que le demos continuidad a la comisión. Que me explique primero. No, pues, no, si así funciona el reglamento, diputado. Le da continuidad. ¿Existe unanimidad para darle continuidad 10 minutos? 10 minutos, eso estoy haciendo. ¿Hay unanimidad? Bien, ¿habría unanimidad? Francisco tiene la palabra. Por su intermedio, presidente, como se hizo llegar a los distintos asesores de los diputados y diputadas y también en las conversaciones que se tuvo con los diputados y diputadas, y teniendo en consideración las mociones que están sometidas a discusión desde el Ministerio del Trabajo y la ministra del Trabajo también asumió también un compromiso importante respecto a este proyecto. Básicamente existían ciertos consensos en torno a la problemática a abordar, que exista asimetría de la información al momento de la contratación laboral y eso puede impactar a las personas que buscan trabajo, que el requerimiento de expectativas muchas veces agudiza esta asimetría, toda vez que el empleador tiene un determinado conocimiento o margen de lo que está dispuesto a pagar en materia de remuneración. Implementar políticas que promuevan la transparencia y relaciones laborales más equitativas puede significar disminución de costos de búsqueda para tanto los empleadores y facilitar a los trabajadores encontrar trabajo con condiciones laborales más claras. De esta forma se propone una indicación al artículo 2 del Código del Trabajo y se hace un ajuste de referencia en el artículo 485. Se garantiza de esta forma que el empleador indique la remuneración ofrecida en la oferta laboral, estableciendo un rango cuando esto diga relación a que la persona que necesita contratar tiene diversas competencias. Asimismo, se consagra la prohibición, que fue una materia que se expuso latamente en la comisión respecto a solicitar las expectativas de remuneración y otras asignaciones que no tengan tal naturaleza, es decir, colación, movilización, entre otras. Asimismo, se establece una remisión general a las normas de sanción del Código del Trabajo y finalmente, como se señalaba, se hace un ajuste a la referencia en el artículo 485, presidente. Muchas gracias, Francisco. No sé si alguien quiere hacer un comentario antes de votar, diputado Lave. Sí, presidente, tomando en cuenta que tenemos un poquito más de tiempo, ya que todos accedimos a alargar la sesión. Presidente, me gustaría que el secretario me pasara la indicación porque me gustaría firmar y ser parte de la indicación, tomando en cuenta a los grandes diputados que están presentando el diputado Araya o el diputado Pino, autores de la autores de las mociones parlamentarias, ¿quieren hacer uso de la palabra? ¿No? Bien. Entonces, don Pedro, iniciemos la votación. Muy bien, presidente. No. Señora Chicardini, señor Cuello, señor Durán, señor Giordano, señor Ibáñez, señor Lavé. A favor de la indicación firmada por toda la mesa. Señor Leal, señor Orsini, señora Osandón, señor Sauerbaum, señor Ulloa, señor Undurraga, señor Santana.
A favor, señor presidente, rectificar solamente al diputado Lavey que no es en la mesa, sino que en la comisión. Eso. No hay votos a favor, presidente, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobada la indicación. Bien, muchas gracias, don Pedro. Perdón, presidente. Diputado informante, ¿no? No, sí, pero antes de eso, como son proyectos refundidos, por esta misma votación va a aparecer en el informe que el articulado de cada uno de ellos está rechazado. ¿Ya? Para que no se sorprendan, porque si no tendríamos que tomar la votación para rechazar esos artículos. ¿Estamos? ¿Lo entienden, no es cierto? Sí. Ya. El diputado informante de la señora Sicardini, presidente. El diputado Lavey. Fuera de Chile. El diputado Lavey. Sí, pero ¿Qué se hace en estos casos? No, pero si no está en el proyecto en tabla todavía. No está en la sala, sino hasta que no vuelva a hacer la Sicardini con toda seguridad. Bien. Si no estuviera ella, lo va a reemplazar cualquiera de ustedes. Que viene en la lista. Bien, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.